Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga ricamente. Es un privilegio una vez más volver a estar juntos disfrutando este tiempo de estudio bíblico. Me alegro de todo corazón poder estar con ustedes y en especial estar delante del Señor disfrutando el aprender de las Escrituras. Vamos a abrir las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 y vamos para el versículo 11. Vamos a continuar mirando cómo el Señor ha edificado su iglesia, porque de eso habla básicamente el capítulo 2. Y en el versículo 11 hoy vamos a mirar cómo Dios hizo para incluir al pueblo gentil al cuerpo de Cristo. Cómo es que nosotros los gentiles, todos aquellos que no somos judíos, fuimos incluidos realmente en el cuerpo de Cristo. Y para esto es bueno que usted lea Romanos capítulo 9, 10 y 11 también, para crecer en el conocimiento de todo aquello que Dios hizo para formar su iglesia. Qué bueno es disfrutar la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo. Pero antes vamos a orar. Padre, una vez más, en este día, Dios, te damos gracias. Porque a ti te ha placido, Dios, darnos vida. Te ha placido, Dios, convocarnos, reunirnos para estudiar las Escrituras. Y gracias por el privilegio que tenemos de conocerte a ti, conociendo a tu Hijo y por Él disfrutar la presencia del Espíritu Santo y por lo tanto entender las Escrituras. Abrimos las Escrituras, Dios, para conocerte a ti, para disfrutar, Dios, el ser educados, el ser realmente discipulados, el ser formados, el ser perfeccionados por ti. Y ruego tu bendición, Dios, para todo el pueblo que escucha, para todo el pueblo, Dios, que tú vas a llevar esta palabra. Y ruego para que sea de edificación. Y te suplico que no sea yo, sino tú, Señor, en mí, enseñándome y enseñando a través de mí, Señor. Ruego que sea tu Espíritu, Dios, el que realmente tome de tu palabra y la lleve a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestra alma, a nuestro ser, y nos perfeccione y nos permita disfrutar la bendición que tenemos, Dios, de poder estar en Cristo. Tu gracia y tu bendición sea para con todos y tu dirección en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñeme, por favor, a leer el segundo capítulo del libro de Efesios, el versículo 11. Vamos a leer esos versículos desde el 11 al 22. Dice la Escritura: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, los gentiles, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Dios quiso, dice la Biblia, que hacer de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo, la iglesia. Recuerde, la iglesia tuvo su inicio después de que Cristo realmente fue glorificado. La iglesia es el producto realmente de la obra de Jesús. Él siempre dijo: edificaré mi iglesia. Él siempre estuvo pensando en la iglesia como algo después de él. Y es natural, porque primero tuvo que ser él antes que su esposa. Así como tuvo que ser primero Adán antes que Eva, primero tuvo que ser Jesús como hombre antes que su esposa, la iglesia.
Pero qué maravilloso es mirar este texto, cómo es que nosotros fuimos incluidos realmente en el cuerpo de Cristo, no siendo nosotros realmente un pueblo como el pueblo de Israel, un pueblo completamente distinto. De hecho, para el pueblo de Israel éramos paganos, éramos inmundos, éramos incircuncisos, lo peor. Pero Dios desde la antigüedad ha mostrado a través de las Escrituras cómo Él ha llamado a los gentiles. De hecho, cuando llamó a Abraham para ser el padre de la nación de Israel, lo llamó siendo gentil. Y él recibió la promesa siendo un gentil. Aún Israel no había venido a ser, porque Israel vino a ser en su nieto, en Jacob. Pero Dios dio la promesa a Abraham cuando era un gentil. Ahora vamos a mirar el texto, los versículos 11 y 12, vamos a mirar el pasado de nosotros según las Escrituras, cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo. Y de hecho esto debemos recordarlo mirando el capítulo 2, versículo 1 al 3, cómo era nuestro pasado sin Cristo y cómo era nuestro pasado como gentiles. Entonces empecemos a mirar el versículo 11. Lo primero que vemos básicamente en este pasado que la Biblia menciona de nosotros era que éramos llamados incircuncisos. La palabra incircunciso significa sencillamente gente pagana. Gente que de alguna manera está en un estado moral dañado. Esa palabra pagano significa algo que está dañado, algo que vive bajo el control de los deseos corruptos de la carne. Por eso de alguna manera a los gentiles los trataban de manera despectiva como perros, como animales, como algo inmundo, como algo sucio, como algo que realmente es desagradable. Y de hecho para los judíos es desagradable juntarse con los impíos. Cuando Pedro en el libro de Hechos fue a visitar a Cornelio, sus amigos judíos le recriminaron por haber entrado en la casa de un gentil, porque para los judíos era algo abominable entrar a una casa gentil, comer con ellos, participar de las cosas de ellos por este mismo testimonio que la Biblia nos da de lo que nosotros éramos para ellos, incircuncisos, paganos, gente inmunda de alguna manera. Y aquí en el versículo dice no solamente que en aquel tiempo nosotros los gentiles en cuanto a la carne éramos incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha en la mano, o sea, esto es llamados por el pueblo judío, porque los incircuncisos es el pueblo gentil, los circuncisos es el pueblo de Israel. Por la llamada circuncisión hecha en la carne, aquel símbolo pactual que Dios hizo con Abraham, le dio la circuncisión como símbolo del pacto. De tal manera que todo varón que naciera a los 8 años debía ser circuncidado como parte del pacto y de esta manera entraban a ser parte también de la nación de Israel. Pero los gentiles eran gente incircuncisa, gente sucia en otras palabras, gente contaminada, gente de alguna manera no santificada, no separada. Y en el texto dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Esta básicamente es el término estaba sin Dios. La palabra separados, que es el término ateos. Un ateo no es una persona que de alguna manera desconoce que Dios existe, sino uno que está separado de Él. En ese sentido, todos los impíos son ateos, todos sin excepción. Porque uno que no es ateo es uno que tiene a Dios, pero un ateo es uno sin Dios. ¿Saben que Dios existe? Lo niegan o no nieguen, pero están sin Él. Por eso el término sin Dios es el mismo término ateo, separados, alejados, fuera de la línea de Él. En este caso dice sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene a Dios, el que no tiene a Cristo no tiene a Dios. El que sabe que Dios existe, el que entiende que todo fue hecho por Dios, pero no tiene a Cristo en su corazón es sin Dios, es un ateo. Una persona que vive en el terreno de Dios, disfrutando las bondades de Dios, pero no tiene relación con Dios. Y en ese sentido, todos los impíos son sin Dios. Y por eso, estimado amigo, es necesario que hoy entiendas esto. Porque usted necesita a Dios, no en su intelecto, en su conocimiento, sino en una relación personal por la fe en Cristo Jesús. Esta es la vida eterna, dice la Biblia, que te conozcan a ti, el único Dios, conociendo a Cristo. Jesús le dice a sus discípulos, ¿creéis en Dios? ¡Qué bueno! Creed también en mí, porque sin Jesús nadie va al Padre y solo vienen al Padre los que están en Cristo Jesús. Entonces, en aquel tiempo, dice la Biblia, en aquel tiempo estabais sin Dios o sin Cristo. ¿Cómo más? Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Esta palabra alejado de la ciudadanía de Israel es
hechos extraños, no contados como parte del pueblo de Dios, sino como extranjeros, como un desconocido. Es interesante cuando dice este término alejados, alejados básicamente de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos de Israel, no éramos ciudadanos judíos, no éramos contados entre ellos. Nosotros éramos extraños. De hecho, en la parte final, en el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros, porque no ser contado realmente como uno de la ciudadanía de Israel, básicamente ser un extranjero, es ser un advenedizo, una persona que no es de la familia de Dios, una persona que no es del pueblo de Dios. Y así éramos nosotros los gentiles, y de hecho así es toda persona que no tiene a Cristo. Es una persona incircuncisa, es una persona sin Dios, es una persona alejada de la ciudadanía de Israel, de la ciudad del Dios vivo. Porque el Israel presente es solamente un tipo de la ciudad celestial, pero la ciudad celestial es la casa de la familia de Dios, es la casa de los hijos de Dios, es la casa del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto es la casa de su amada esposa. Aparte de eso, el versículo 12 no solamente dice que alejados de la ciudadanía de Israel, sino ajenos a los pactos de la promesa. Este término ajenos de los pactos de la promesa es excluidos de los compromisos tomados por Dios para con Israel. Dios hizo muchos compromisos con Abraham, con Isaac y Jacob y con David. Y todos estos compromisos son a favor de la nación de Israel. Con Abraham hizo un pacto que todos los que bendijeran a Israel serían bendecidos. Todos los que maldijeran a Israel serán malditos. Todos los que se levanten contra Israel serán destruidos. Todos los que protejan a Israel serán protegidos. Y nosotros vemos hoy en día cómo las naciones que se ponen a favor de Israel, Dios las bendice. A pesar de su corrección y a pesar de todo, Dios las bendice. Pero las naciones que se levantan contra Israel, ninguna ha quedado en pie. Todos los que se levantan contra Israel serán destruidos. Todos los que hablan mal de Israel son malditos y mueren bajo su propia maldición. ¿Por qué? Porque son los pactos, son los compromisos, las promesas que Dios hizo para Israel, y Dios cumple lo que promete, porque la palabra es muy clara. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que todo lo que sale de la boca de Dios se ejecutará tal y como Dios lo ha dicho. Por eso la cosa más absurda que un ser humano puede hacer es negar a Dios, irse en contra de Dios o en contra de su pueblo, sea Israel o sea la iglesia. Porque si se van en contra de Israel, se van en contra del pueblo de Dios. Pero si se van en contra de la iglesia, se van en contra de la esposa de Cristo. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y verdadero. Por eso cuando la Biblia habla de ser ajenos a los pactos de la promesa, habla de ser gente excluida de los compromisos tomados por Dios para con Israel. Básicamente, en este caso, la promesa no era para nosotros, sino para los israelitas. Y básicamente esta era la promesa, la venida del Mesías y los beneficios de su venida. Fue a Israel que se le prometió el Mesías. Y ellos lo han esperado, porque cuando vino por primera vez lo negaron, como nación lo negaron. Por el mismo pecado de los líderes religiosos que negaron que Cristo había resucitado, el pueblo de Israel hoy ignora que Cristo realmente es el Mesías, es el Dios verdadero. Y lo siguen esperando. Y Dios, en su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, cumplirá y mostrará a Israel, a la nación, un día. Porque Romanos capítulo 11 es muy clarito. Un día Israel será restaurado. Un día el Israel final, el pueblo que esté vivo cuando Cristo venga, verán el rostro de Cristo, verán sus llagas y creerán y llorarán. Porque ellos confesarán que ellos son culpables de la muerte del Mesías, pero Dios los perdonó. Así como cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 12 y les dice que ellos mataron al enviado por Dios, que mataron realmente al Mesías, y ellos se compungieron de espíritu y lloraron y dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, confiesen a Jesús como Señor y Salvador y bautícense en el nombre de Él para perdón de pecados. También en los tiempos finales, toda la nación entenderá que ellos fueron los asesinos del Mesías, que ellos y sus líderes fueron los que realmente lo llevaron a la cruz y le ordenaron la muerte. Pero al compungirse en su corazón, Dios les concederá el arrepentimiento y la gracia de reconocer a Jesús como el Salvador y el Mesías, y tendrán el cumplimiento de la promesa, realmente de adorar al verdadero Mesías y de poder vivir bajo su gobierno. Porque estos son parte de las promesas que Dios le dio a Israel. De hecho, el final de casi todos los libros proféticos tienen un espacio para la restauración final de Israel.
Israel será restaurado. Israel ha sido protegido y sigue siendo guardado por Dios, porque siendo una nación tan pequeña, ninguna potencia la ha podido destruir ni la podrá destruir. Y todos los que se levanten contra ella serán destruidos. Y al final de los tiempos, que es muy pronto, todos se levantarán contra Israel, incluyendo aquellos que hoy la protegen, se levantarán contra él. Israel un día quedará solo sin la protección de nadie, pero tendrá siempre la protección de Dios. Y es necesario que aún Estados Unidos y todos los que la protegen hoy en día se vuelvan en contra de Israel, para que Israel vuelva los ojos a Dios y deje de depender de las naciones y de las armas de las naciones y ponga los ojos en Dios y realmente pida la ayuda de Dios, y Dios se la dará para vencer a todas las naciones y a todos aquellos que se levanten contra ella. Y no solo dice que éramos llamados incircuncisos, no solamente estábamos sin Dios y alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos, sino también dice el texto que sin esperanza. Este término sin esperanza significa sencillamente no esperando nada. Los impíos no esperaban nada de parte de Dios porque ni siquiera lo conocíamos. Los impíos a los gentiles siempre han adorado ídolos. Siempre se han aferrado a imágenes hechas por sus propias manos. Edifican sus propios dioses y los adoran. Como dice la Biblia, van al monte, cortan un madero, traen la madera a la casa, cocinan comida con un parte de esa leña y con la otra hacen un ídolo, se postran, lo adoran y dicen: tú eres mi Dios. Van, buscan barro, hacen su casa y con otro poco de barro que hacen otra imagen, se arrodillan y dicen: tú eres mi Dios. Buscan una piedra, la preparan de alguna manera, hacen un ídolo con esa piedra y se arrodillan y dicen: tú eres mi Dios. Eso se llama insensatez, ceguera, necedad. Pero así es la triste realidad de los pueblos, así es la triste realidad del impío. Como no conocen a Dios, ellos hacen sus propios dioses y los adoran y los llaman Dios. Y es triste hoy en día que se ha hecho un revueltijo, digamos así, una mezcla de todo. Sabiendo que el Dios de los cielos es real, ellos hacen sus propios ídolos y le ponen el nombre de sus dioses, de Dios, o lo adoran como si fuera su Dios, pensando que adoran al Dios de los cielos, ignorando que ni siquiera están adorando una piedra, ni siquiera están adorando una madera, ni siquiera están adorando un poco de barro, están adorando directamente a Satanás. Porque 1 Corintios es muy claro, y vamos a leer, por favor, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 10, allí la escritura dice esas palabras en cuanto a la oración que el pueblo gentil rinde a los ídolos. Por favor, dice el versículo 18 del capítulo 10 de 1 Corintios: mirad a Israel, mírenlo según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Escuche, ¿que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, el ídolo no es nada y lo que se sacrifica a los ídolos tampoco es nada. Antes digo que lo que los gentiles, escuche, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Escuche, estimado hermano y amigo, todo lo que los gentiles le ofrecen al ídolo, se le ofrecen a Satanás. Toda oración hecha a un ídolo jamás es ofrecida a Dios, es ofrecida a Satanás y a los demonios. Y lo triste es que la gente no entiende eso. Y Satanás cada día, de alguna manera, de manera engañosa, hace falsos milagros a la gente y les contesta falsamente sus peticiones para que ellos sigan confiando en sus ídolos y no en Dios. Y Dios hoy nos ordena a todos nosotros apartarnos de esa idolatría, de ese engaño y de esa mentira, para adorar al Dios vivo y verdadero, al cual no necesita templos ni ídolos para ser adorado, porque a Él se le adora realmente con la fe, con el corazón. Y no necesita un lugar específico para adorarlo, solamente Él recibe la adoración que viene del corazón contrito y humillado. Por eso Dios llama al arrepentimiento a su pueblo, porque tristemente hoy en día todos los que no conocen a Cristo viven bajo estas mismas circunstancias. Son incircuncisos, gente pagana, gente que está sin Dios en el terreno de Dios, disfrutando las bendiciones de Dios, pero no honrando a Dios. Son gente alejado de la ciudadanía de Israel, lejos realmente de ser el pueblo de Dios y ajenos a los pactos. Y sin esperanza, o sea, sin esperar nada. Toda esperanza puesta fuera de los límites y la voluntad de Dios no es esperanza, sino simplemente una meta humana, con un fin humano y sin ningún futuro seguro. Hermanos, si usted no tiene a Cristo, toda esperanza es nula, toda esperanza es vanidad.
Aún la esperanza que albergan los impíos de estar con Dios será frustrada, porque no necesito morir para ir a estar con Dios. Dios vino a estar conmigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el hombre puede tener a Dios teniendo a Cristo en su corazón. No necesito morir para tener vida eterna. La vida eterna la tenemos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Por eso este básicamente es el panorama de la gente sin Cristo. Y al final del versículo 12 no solamente dice que sin esperanza, sino sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. El término ateos. Ateos, sin Dios. Gente que vive en el terreno de Dios. Gente que vive bajo la cobertura de Dios. Gente que vive disfrutando las bondades de Dios, el sol, la lluvia, la comida, pero sin Dios. El hombre que no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios. El hombre que no ha nacido de nuevo, la mujer que no ha nacido de nuevo, no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Al contrario, esa persona tristemente tiene muchos dioses y por eso tristemente cada región, cada pueblo tiene su ídolo. Cada pueblo, cada región hoy en día está entregada a un demonio porque está entregada a los ídolos. Y la Biblia dice que no son realmente de Dios. Estas personas no son de Dios porque no adoran al Dios verdadero, al Dios vivo. El principio bíblico es que se conviertan. 1 Tesalonicenses, vamos un momentico allí, avancemos un poquito después de Efesios, está Tesalonicenses un poquito más adelante, está Tesalonicenses y en el capítulo 1 habla de 3 cosas que realmente muestran que una persona es de Dios. Los versículos 9 y 10 de 1 Tesalonicenses capítulo 1 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Si usted quiere ir al cielo realmente, si quiere dejar de ser un pagano, un impío, una persona que realmente espere las promesas de Dios, debe ser una persona que deje de adorar ídolos, se convierta de los ídolos a Dios y empiece a servir al Dios vivo y verdadero, no a los dioses muertos, no a aquellos ídolos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, tienen manos y no actúan y no pueden caminar y si queremos de alguna manera sacarlos, toca cargarlos al hombro. Están ahí como estatuas y no se mueven. Y la Biblia dice en el Salmo 115 que semejantes a los ídolos son aquellos que lo adoran. Gente sin oídos, gente sin vista, gente sin olfato, gente muerta espiritualmente hablando. Por eso el texto dice que realmente la conversión es dejar de adorar ídolos y convertirse al Dios vivo y empezar a servir al Dios vivo, y no solo eso, sino esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tristemente la mayoría de los gentiles no están esperando a Jesús. Saben que Jesús regresa, pero nadie lo espera. Y es triste que a veces ni la iglesia misma espera a Cristo. Y la iglesia debe ser un pueblo que como novia, ataviada para la boda, espera pacientemente y vigilantemente la venida del novio, en que Él vendrá en cualquier momento del día. Aparecerá Cristo para las bodas del Cordero. Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por la novia. Entonces este texto dice sin Dios, es sin Dios, y básicamente es sin el Dios de los cielos. Entonces, como dijimos antes, el impío es una persona que vive en el terreno de Dios sin Dios, disfrutando las cosas de Dios sin adorarlo a Él y separado de Él. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos disfrutar la bendición de estar en Cristo, porque realmente el Señor nos ha acercado. Y los siguientes versículos realmente nos muestra cómo Dios nos acercó a Cristo. El versículo 13 en adelante dice, pero ahora, gracias a Dios por esos peros en la Biblia, así como el pero del versículo 4. Después de mostrar ese panorama desolador de cómo estábamos nosotros sin Cristo, muestra el pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora en este versículo 11, 12 muestra ese panorama desolador de lo que es la gente sin Dios, lo que es el gentil sin Dios, pero en el versículo 13 viene el pero ahora en Cristo Jesús. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos básicamente al autor del acercamiento. ¿Quién decidió acercarnos como gentiles? ¿Quién nos amó
siendo nosotros despreciables? ¿Quién nos amó siendo nosotros paganos? ¿Quién nos amó siendo nosotros pecadores? ¿Quién nos amó siendo nosotros esclavos, hijos de ira, lo mismo que todos los demás? ¿Quién hizo eso? Nuestro Dios y Padre Celestial. Él fue el que nos acercó a todos los que estábamos lejos, a los que estábamos lejos de Cristo, los gentiles. Él nos acercó a todos en la cruz de Cristo, porque más adelante lo vamos a ver. Y nos acercó, dice, por la sangre de su Hijo. Dios envió a su Hijo para reunir a los pueblos, de todos los pueblos, de toda raza, de toda lengua y nación, reunir gente para Él. No todo el mundo va a ser salvo, pero de toda raza, de toda lengua, de toda nación, va a haber gente que honre y glorifique el nombre de Dios, porque Dios nos acercó, desde lo lejos nos acercó a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre fue y es y ha sido y será el único instrumento de purificación y redención de pecados. Mire lo que dice Hebreos, vamos al libro de Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, los versículos 10 al 12, dice la Escritura estas palabras. En esa voluntad, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: quita los sacrificios de toros, de carneros, y déjeme, yo voy y doy la vida por ellos, derramo mi sangre por ellos. Dice, en esa voluntad somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y ciertamente, dice, todo sacerdote de la religión está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Y entre eso están las misas, los ritos, cualquier clase de obra religiosa o de liturgia religiosa. Ninguna de ellas puede quitar pecados. Ni bautismos, ni cenas, ni oraciones. Nada de eso puede quitar pecados. Ninguna promesa, ningún sacrificio que el hombre hace puede quitar pecados, excepto la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sangre perfecta, sangre pura, sangre redentora. Por eso Efesios es muy claro cuando dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de las promesas, lejos de la ciudadanía, lejos de Dios, sin esperanza en el mundo, habéis sido hechos cercanos. No fuimos nosotros los que nos acercamos, fue Dios quien nos acercó. No fuimos nosotros los que le buscamos, fue Dios quien nos buscó. Y ha puesto en nosotros el querer buscarle, ir en pos de Él. Ha puesto en nosotros el hacerlo también. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Por eso dice: habéis sido hechos cercanos, pero por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No por sangre de ovejas, no por sangre de carneros, no por sangre de machos cabríos, no por sangre de toros, no por sangre de ninguna clase, excepto la sangre de Jesús. Sin el sacrificio de Cristo no hay perdón de pecados. Por eso la gente no entra al cielo por su religión, no entra al cielo por sus obras devotas, no entra al cielo por ninguna de nuestras obras, como dice el versículo 9, no por obras para que nadie se jacte, solo por la obra de Cristo. Hay una sola obra humana que Dios acepta a favor de los humanos, y es la obra de su Hijo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, su obra completa. Y es maravilloso mirar eso, cómo Dios lo hace, porque el instrumento del acercamiento es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 14 dice: porque Él, Cristo Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles hizo uno, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, o sea, la ley. La ley nos separaba. La ley hacía del pueblo de Israel un pueblo santo, y de nosotros un pueblo pagano. De ellos un pueblo escogido y de nosotros un pueblo despreciado. La ley hacía eso. Pero a los dos nos puso bajo condenación. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en toda la ley. Tanto a judíos como a gentiles, dice Romanos capítulo 3, a todos nos puso bajo juicio. Todo. Y Romanos 11 dice que por la ley todos los seres humanos quedamos bajo el juicio de Dios. Para Él tener misericordia de los dos de la misma manera. Solo por medio de Jesús. Solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso el eterno plan de Dios para que nosotros seamos salvos sin esfuerzos, pero sí en el esfuerzo de Cristo. Seamos salvos sin sacrificio, pero sí en el sacrificio de Él. Seamos salvos no por obras, pero sí en la obra de Él. Todo Dios lo puso en Cristo Jesús. Por eso el instrumento de nuestro acercamiento a Dios es Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Mayormente de aquellos que son acercados a Él por el sacrificio de su cuerpo, esto es de su sangre. El mundo pide paz, pero nunca tendrá paz, porque la paz que ellos buscan es paz con papel,
paz con lapicero, paz con firmas, paz con tratados. Y la paz de Dios es a través de una persona, de su Hijo Jesucristo. Y la única paz que el hombre puede tener para la vida eterna es tener a Jesús. Los que tenemos a Jesús tenemos paz, y aún en medio de la tormenta, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. El que calma nuestro corazón, el que calma nuestra alma, el que le da esperanza a nuestro ser. Y a pesar de las luchas y las aflicciones, Él nos dice: no teman, yo estoy contigo. No desmayen, yo estoy a favor de ustedes. Pero solo de aquellos que realmente han reconocido ser pecadores y han puesto su fe en Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Y el versículo 14 no solamente dice que Él es nuestra paz, porque Él fue el que pagó el precio de nuestra paz. Él murió en nuestro lugar para darnos paz. Él realmente canceló la deuda, trajo paz. No hay cosa más maravillosa que cuando uno está endeudado y paga la deuda. ¡Wow! ¡Qué satisfacción! Cristo pagó la deuda nuestra y nos dejó en paz con Dios, nos dejó en paz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios no los acusará de nada porque Cristo ya pagó. Quedamos completamente en paz, sin ninguna deuda delante de Dios por causa de Cristo y la obra de Cristo. Gloria sea el nombre de Él. Y no solamente dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, sino que Él derribó la pared intermedia de separación. Él derribó la pared intermedia de separación. Esto es la ley, como le dije hace un momento. La ley nos separaba, la ley estaba en contra de judíos y gentiles. La ley estaba en contra de todos nosotros porque la ley nos ponía bajo condenación. La ley dice que todos hemos pecado, por lo tanto todos merecemos la muerte. Eso dice la ley. Y el alma que pecare, esa debe morir. Ojo por ojo, diente por diente, dice la ley. Pero en Cristo Jesús, Dios perdona al pecador y castigó a su Hijo por amor a nosotros. Qué maravilloso es entender esto. Por eso dice el versículo 15 que Él derribó la pared intermedia de separación. ¿Cómo lo hizo? Dice: aboliendo en su carne, en su propio cuerpo, las enemistades, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en Él mismo de los dos pueblos, de judíos y gentiles, un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Paz entre judíos y gentiles. Ustedes ven hoy en día que humanamente no hay paz entre Israel y las naciones. No la hay. De todas las naciones hay enemigos de Israel. Y tristemente hoy en día aún muchos cristianos se levantan contra Israel, ignorando que hay juicio de Dios para todo aquel que se levante contra Israel. Sabemos que no hacen siempre las cosas bien, sabemos que no siempre actúan correctamente, pero eso no nos da permiso para hablar mal, para levantarnos, para ponernos en contra. Porque el que se pone en contra del pueblo de Dios se pone en contra de Dios. Por eso, estimados amigos y hermanos, oremos por Israel y oremos por la paz de Jerusalén. Porque de allí vienen las bendiciones para nosotros. Si Israel no hubiese existido, estas promesas no hubiesen llegado a nosotros. Pero Dios trajo a la existencia a Israel para a través de él traer al Mesías, a través de él traer la palabra, a través de él traer esperanza. Y gracias a Dios por Israel, pero en especial por Jesucristo, el verdadero israelita, el verdadero judío, aquel por el cual realmente hay bendición para todo el mundo. Entonces, allí en el versículo, voy a mirar otra vez del versículo 14, para mirar que realmente el Señor acercó realmente a los judíos y unió a judíos y gentiles. Como dijimos antes, derribó la pared de separación. Esa es una metáfora lógica para las hostilidades y prejuicios que dividían a los dos pueblos. Todavía hoy en día hay demasiado. Usted ven hoy en día las noticias como hay demasiada gente con prejuicios, enemistades, amarguras contra Israel y demasiados pueblos alrededor que la quieren destruir, que la quieren dañar. Pero Dios ha prometido para esta generación que nunca más serán llevados en cautiverio, que nunca más la tierra de ellos será dividida, porque este pueblo realmente Dios lo está levantando y está haciendo que el pueblo posea la tierra, porque el Mesías viene pronto, viene pronto. Pero el versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades. De hecho, es un acto que Dios hizo en su propia carne, vida y muerte. Esto tiene que ver con la ley. No que Jesucristo haya quitado la ley de dentro de los hombres,
porque Él lo que hizo fue cumplirla correctamente y a la vez le dio el verdadero significado. Pero nosotros tenemos que entender que ya no queda, la ley ya no queda como el reglamento de vida del nuevo pueblo de Dios, de la iglesia. Ya la ley no queda como reglamento. Solo queda la ley como reglamento para los desobedientes, los transgresores, pero no para su pueblo santificado. Vamos a 1 Timoteo, por favor, porque la ley sigue vigente para el rebelde. La ley sigue vigente para aquel que no está en Cristo, que se dedica al pecado, que se dedica a la violación de la ley. Entonces la ley tendrá que castigarlo. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena. 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena. Sí, claro que sí, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, para los que estaban en Cristo Jesús, no, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Escucha, hermanos, para los que viven en Cristo, para los que vivimos en la palabra, ya no aplica la ley. Pero para todo el que desobedece la palabra, la ley se le va a aplicar. Y la verdad viene ojo por ojo, diente por diente. La ley del pueblo era algo muy difícil de cumplir porque dejó de ser ley para llegar a ser legalismo. Cuando Cristo vino, ya no había tanto ley sino legalismo. Pero Dios cumplió la ley para salvar a ese pueblo de su legalismo, salvar a ese pueblo de su pecado. Y Dios quiere que nosotros realmente entendamos eso. Y el versículo 15 dice que realmente para crear en sí mismos de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. Cristo creó un nuevo hombre, la iglesia. Ese es el nuevo hombre. Cristo, el nuevo hombre, nosotros parte de Cristo, el cuerpo de Cristo. Creado en sí mismo y creado de judíos y gentiles, de judíos y gentiles. De los judíos que realmente reconocen a Jesús como el Mesías, de los judíos que realmente reconocen que Jesús es el prometido, el enviado por Dios, el Salvador de los hombres. Entonces la iglesia fue creada por Dios a través de Jesucristo, el nuevo hombre. Él es, en Él somos el nuevo pueblo, la iglesia. En Gálatas, vamos un momentico al libro de Gálatas, atrasito de Efesios, capítulo 3, el versículo 28. Es interesante este principio. Voy a leer versículo 27, 28. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que han sido metidos en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, de Cristo estáis revestidos. Así que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire, hermano, qué lindo ver que en Cristo todos somos hermanos. Allí ya se acaba toda clase de estatus, toda clase de relación se acaba en Cristo y todos somos ahora solo hermanos. Por eso es maravilloso. Allí ya no es esposa y esposo, son hermanos. Allí no hay familia, tíos o tías. Allí no hay empresarios, allí no hay gerentes, allí no hay secretarios, allí no hay doctores. Allí solo somos hermanos que nos servimos los unos a otros sirviendo a Cristo. Y qué bueno que usted entienda esto en su vida, para que no llegue al templo, a las iglesias, reclamando el puesto de los gerentes, o el puesto de los ricos, o el puesto de los sabiondos, o el puesto de los universitarios, sino que llegue allí a sentarse como un siervo, como un hermano, no para reclamar derechos, sino para servir a los demás, como se le sirve a Cristo. Por eso el texto dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y Él es el siervo de Dios. Así que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay patrones ni empleados. Allí ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Como dicen los versículos antes, nosotros no esperábamos nada, ahora sí esperamos. Antes no teníamos nada, ahora sí tenemos. Antes no conocíamos a Dios, ahora sí lo conocemos. Antes no teníamos perdón, ahora lo tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y Él hizo la paz entre judíos y gentiles, pero hoy no la vemos. Son pocas las naciones que viven en paz o que vivimos en paz. Y tristemente hoy en día la mayoría de gobiernos se están levantando contra Israel para que el juicio alcance a todas las naciones.
Porque Apocalipsis capítulo 3 promete en el versículo 10 que el día de la ira de Jehová viene y vendrá para todo el mundo. Por lo tanto, vendrá para todas las naciones, todos los pueblos, todos los municipios, todas las casas, todas las personas. Porque llegará el momento de alguna manera en que todos se levantarán contra Israel, porque todos se levantarán contra Dios. Y no solamente perseguirán a Israel, sino que la iglesia también. Hoy en día está sufriendo la Israel persecución de las naciones y la iglesia también. La iglesia está siendo perseguida por los gobiernos, está siendo perseguida por todos aquellos que de alguna manera están en el poder. Porque como no aman a Dios, no aman a su pueblo. Como no tienen a Cristo, aborrecen a la iglesia. Y para ellos la iglesia sencillamente es una plaga que ellos deben destruir. Por eso aún el evangelio se irá perseguido por todos lados. Y llegará el momento en que ya no podremos anunciar ni predicar de esta manera, con libertad y a través de estos medios, porque de alguna manera seremos retenidos. Y ya se está viviendo. Hay naciones donde los cristianos están siendo perseguidos, apresados, encarcelados, son matados o los matan por causa del evangelio. Son perseguidos. Aún ya hay lugares donde sus propias familias los entregan o los matan por causa de Cristo. Pero Él, dice el versículo 16, Cristo mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos pueblos en uno solo, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es interesante que la cruz realmente fue el instrumento que Dios usó para reconciliar con Dios al hombre. Allí en la cruz Dios puso el pecado de todos nosotros en Cristo. Allí en la cruz Dios mató a Cristo como si fuera culpable, lo mató en lugar tuyo y en lugar mío, porque Cristo fue el sustituto de nosotros en la cruz. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enemistades, llevó todo lo que nosotros debíamos pagar, Él lo cargó para dejarnos en paz. Y Dios Padre realmente nos unió a judíos y gentiles en un solo cuerpo, como dice el versículo 16, mediante la cruz, reconcilió con Dios, volvió al pueblo a Dios, en unidad con Dios, a ambos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, matando en la cruz las enemistades entre judíos y gentiles y la enemistad entre Dios y los hombres. En este caso, de los hombres que creen, no de los hombres que no creen. Los hombres que no creen siguen siendo enemigos de Dios y ellos siguen siendo enemigos de Dios en su propia mente y la ira de Dios está sobre ellas, como dice el capítulo 2, que son hijos de ira, lo mismo que todos los que no creen en cualquier parte del mundo. Y el versículo 17 dice que Él vino y anunció las buenas nuevas, anunció el evangelio, porque Él vino a anunciar el reino de los cielos. Él vino a anunciar la esperanza de Dios para nosotros. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y también a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de Jesucristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hoy, tanto judíos como gentiles podemos acercarnos a Dios tranquilamente en oración, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque por medio de Él, por el Espíritu Santo, ahora la comunicación con Dios es inmediata, directa y personal. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Vamos por favor a Hebreos capítulo 10, hablando de esta comunicación que nosotros tenemos y debemos disfrutar. En el versículo 19 al 23 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que es Cristo Jesús y camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto es Cristo Jesús, acerquémonos con corazón sincero, acerquémonos en plena certidumbre de fe, acerquémonos purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el versículo 19 en adelante nos habla de esa nueva posición que los gentiles tenemos en Cristo, y esto lo dejaremos para una próxima ocasión, para no correr y disfrutar la bendición. Pero es maravilloso mirar que nosotros fuimos acercados como gentiles a Cristo, y juntamente con los judíos Dios nos dio la gracia de formar el pueblo de Dios. Estimado hermano, disfruta por favor la obra de Cristo en tu vida. Y sepa muy clarito, si usted no lo sabía, sepa que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, fue Dios quien nos buscó. Vamos a leer San Juan capítulo 15,
estas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, allí en el versículo 16, cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en San Juan capítulo 6, volvamos por allí a San Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sabe por qué? Dice el Señor: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, hermanos, tenemos todas estas promesas ahora para nosotros como gentiles. Todas estas promesas son para nosotros, para ti, para que hoy tome la decisión de ya no confiar más en religiones, en ídolos, ni en ti mismo, ni en tus obras, ni en tus bondades, sino que confíes en Cristo y en la obra de Él. Dios quiso en su gran misericordia, como dice el capítulo 1, en su plan perfecto, bendecirnos. Y esto es parte de la bendición: ponernos en Cristo, hacer de judíos y gentiles un solo pueblo, la iglesia, con mucho mayor privilegio que los hombres de la antigüedad, con mucho más privilegios que los mismos judíos, con mucho más privilegios que Daniel, que Moisés, porque todos ellos son parte del pueblo de Dios, pero nosotros somos la esposa amada del Cordero. En el día final ellos serán los invitados a las bodas, serán los amigos del esposo, pero nosotros seremos la esposa amada del Cordero. Y qué maravilloso es disfrutar esta promesa que Dios nos ha otorgado a nosotros. Todo gracias a Cristo y su perfecta obra en la cruz. Y recuerde que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y la sangre Dios la derramó por ti y por mí, la sangre de su Hijo. Fue derramada gota a gota. Fue derramada toda ella en el Calvario para perdonarnos. Cristo quedó completamente sin sangre en su cuerpo, de tal manera que cuando abrieron su costado salió de su corazón agua sangre, porque ya había derramado completamente su sangre para el perdón de tus pecados y los míos. Y gracias a esa sangre, el hombre que cree en Cristo, la mujer que cree en Cristo, el ser humano que cree en Cristo tiene paz para con Dios. Y como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, qué maravilloso saber que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Anhelo de todo corazón que realmente hoy sea el día en que tú afirmes tu vida con Dios, o el día en que tú nazcas para Dios. El día en que hoy sea el día en que hoy reconozcas que aunque eres un pecador merecedor de la condenación, y que aunque eres un pecador incircunciso, sucio, pagano, separado de Dios, alejado de las promesas de Dios, hoy Dios te acerca, te reconcilia, te hace hijo y te hace partícipe de la herencia y por lo tanto de todas las bendiciones con que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Dios tenga misericordia de ti como la ha tenido de mí y nos afirme. Y usted, estimado hermano, es tiempo de apreciar y valorar a Cristo. Es tiempo de valorar lo que Dios hizo por nosotros y disfrutar lo que somos en Cristo, sirviéndole y honrándole a Él. Así que les animo de todo corazón para que crean lo que está escrito, para que vengamos a los pies de Cristo y lo adoremos y le honremos y le sirvamos. Y esperemos todos los días a Cristo que viene de los cielos a recogernos. La bendición de Dios sea sobre usted y sobre toda la iglesia. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo hoy te damos gracias. Gracias, oh Dios, por el privilegio, el honor que tenemos de conocerte como nuestro Dios y Salvador. Gracias, Padre, por escogernos para estar en Cristo. Gracias, Dios, por darnos el privilegio hoy de saber que tú nos amaste antes de la fundación del mundo y que hoy somos amados por ti en Cristo Jesús. Que hoy somos pueblo tuyo en Cristo Jesús. Que hoy no somos extranjeros ni advenedizos, hoy somos tus hijos. Y nos alegramos de esa posición que tú nos has otorgado. Damos gracias a Dios porque nos rescataste de esa vana manera de vivir. Nos diste vida con Cristo por gracia. Nos resucitaste con Él por gracia. Nos sentaste a la diestra tuya por gracia. Y muy pronto enviarás a tu Hijo para recogernos, para que disfrutemos la gracia tuya por los siglos de los siglos. Padre, sigue bendiciendo a tu iglesia. Y añade hoy a los que han de ser salvos. Por favor, añádelos
a tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Bendiciones en Cristo Jesús.